3 días después del funeral, la muchacha del servicio corrió hacia mí y me agarró la mano con la cara pálida. «Señora, su nuera está borrando la grabación. Tiene que verla ya». La seguí con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cuando empujé la puerta de su cuarto, sentí que se me cortaba la respiración, porque en la pantalla, pero antes de llegar a la parte más impactante, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué lugar estás viendo este video en los comentarios. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Un fuerte clac resonó desde el pasillo, seguido por los pasos apresurados de Jacaranda, la muchacha que nos ayudaba en casa. Entró corriendo al cuarto sin siquiera tocar la puerta. Tenía el rostro pálido y el uniforme algo desarreglado. «Doña Mirelda, rápido, tiene que ver esto ya, Jacaranda», jadeaba señalando hacia el final del pasillo, donde estaba el cuarto de control de las cámaras de seguridad de la casa. El instinto de mujer me dijo que algo andaba muy mal. Jacaranda nunca perdía la calma así. Me agarró con fuerza de la muñeca, una fuerza que no sabía que tenía, y me jaló con ella. Caminamos por el pasillo. La puerta del cuarto de cámaras, que siempre debía estar cerrada, con llave estaba entreabierta. Desde dentro se oían los clics constantes del ratón. Jacaranda se acercó a mi oído y susurró: «Su nuera. Ella está ahí desde temprano». Me pareció raro, y al estar limpiando por ahí, miré por la rendija. Empujé suavemente la puerta. Sarina, mi nuera, estaba de espaldas a nosotras. Llevaba un vestido negro de luto caro, pero su peinado recogido ya tenía varios mechones sueltos. Todo en su cuerpo irradiaba tensión, completamente concentrada en la pantalla frente a ella. En ella se veía una cuadrícula de cámaras. Su mano movía el ratón de forma automática, seleccionando archivos etiquetados como pasillo, piso 2 y cuarto Fausto del día en que murió mi esposo, y luego hacía clic en eliminar permanentemente. Una barra azul de progreso avanzaba señalando que los datos estaban siendo destruidos sin posibilidad de recuperación. Sentí la garganta seca. Hablé con una calma que hasta a mí me asustó. «Sarina, ¿qué estás haciendo?» Ella dio un brinco y volteó de inmediato. Al vernos a Jacaranda y a mí paradas en la puerta, se puso nerviosa e intentó cerrar la ventana del programa, pero ya era tarde. «Mamá, yo», balbuceó pálida como el papel, «yo solo estoy limpiando la memoria del sistema». Marcaba que estaba llena. La mentira torpe aún flotaba en el aire, pero yo ya no la escuchaba. Porque en ese instante, al ver el pánico en los ojos de mi nuera y la barra azul aún avanzando en la pantalla, supe con certeza una cosa: la muerte de Fausto, mi esposo, no había sido simplemente un infarto. Volví en silencio al despacho de Fausto. Caminé tambaleándome hasta el escritorio y mi mano, sin pensar, tomó el retrato de boda de Efraín, mi hijo, y Sarina enmarcado en un portarretratos de plata reluciente. Me quedé mirando la sonrisa pura, casi angelical, de la muchacha en la foto. Al ver esa sonrisa y luego recordar el rostro pálido y mentiroso que acababa de ver, sentí como si me apretaran el pecho con fuerza. Los recuerdos regresaron de golpe. Todavía recuerdo claramente los primeros días de Sarina como nuera. Era como una brisa fresca que llegaba a nuestra casa, una casa solemne, algo anticuada. Cada mañana se levantaba temprano para prepararme una taza de té de manzanilla caliente y pasaba horas sentada conmigo escuchando mis historias del pasado, preguntándome con entusiasmo sobre las recetas tradicionales de la familia. Efraín estaba loco por ella. Todas las noches se me acercaba y me susurraba al oído: «¿Lo ves, mamá?
Encontré a la mujer más perfecta del mundo y yo lo creí. La quise como a una hija de verdad. Pero todo empezó a cambiar después del primer aniversario de bodas. Sarina comenzó a proponer cambiar las cortinas, luego quiso renovar los muebles. Mamá, este sillón ya está pasado de moda. Todo eran cosas caras y lujosas. Comenzó a organizar reuniones con amigas, fiestas que se alargaban hasta la madrugada y siempre volvía oliendo a licor y a perfumes costosos. Una vez ya no pude más y le hice un comentario suave a Efraín. Él solo lo desestimó con molestia, como si yo fuera demasiado exigente. Incluso Fausto, que siempre me había apoyado, se puso de su lado. Así fue como poco a poco me convertí en una extraña dentro de mi propia casa. Y luego empezaron a pasar cosas más extrañas y aterradoras. Unos 2 meses antes de que Fausto muriera, entré a su habitación para buscarle un libro viejo. Sin querer se me cayó una pluma debajo de la cama. Cuando me agaché para recogerla, mi mano tocó una tela suave fresca. La jalé con curiosidad. El corazón se me detuvo un instante. Era una mascada de seda color rojo vino de la marca Hermès, un regalo que yo misma había escogido, envuelto y dado a Sarina por su cumpleaños. El aroma característico de su perfume gardenia aún se percibía mezclado con el olor a tabaco de Fausto. Una mezcla que sabía a pecado. Intenté convencerme de que quizá se le había caído por accidente, pero una semilla de duda venenosa ya había sido sembrada en el terreno árido de mi alma. Hay noches en las que no puedo dormir, así que salgo al balcón a respirar un poco de aire fresco. Muchas veces vi a Fausto con su bata de dormir puesta saliendo a escondidas hasta la fuente de piedra al final del jardín para hablar por teléfono. Su voz era susurrante apurada con un tono claramente oculto. No podía oír lo que decía, pero veía claramente la actitud de alguien que está haciendo algo indebido. Sarina empezó a tener la costumbre de entrar al despacho de Fausto por las noches. Siempre decía que necesitaba que papá firmara unos papeles urgentes de la empresa. Una vez durante la cena familiar, pidió permiso para levantarse de la mesa. Con permiso, voy un momento al despacho de papá. Hay un contrato que necesita su firma urgente para enviarse mañana temprano. Tardó casi media hora en volver. Sus mejillas estaban extrañamente sonrojadas y noté que el botón de arriba de su blusa de seda se había soltado. Evitó mi mirada por el resto de la cena. Y luego la última pieza, la más horrible, la que selló el ataúd de la confianza. El mismo día que Fausto murió, mientras buscaba desesperadamente los papeles del seguro en su despacho, me acordé de que él tenía un cajón secreto bajo el escritorio donde guardaba lo más importante. Lo abrí y dentro no había documentos relevantes como pensaba, sino una hoja de ultrasonido doblada en 4. Era un papel de control prenatal y en la esquina superior una frase mecanografiada clara y cruel como una puñalada directa al corazón: paciente Sarina Beltrán. De vuelta al presente, dejé con fuerza el portarretrato de bodas sobre la mesa con el rostro de Sarina boca abajo contra la madera fría. El pañuelo de seda, las llamadas de medianoche, la cara nerviosa y la hoja de ultrasonido. Todas las piezas sueltas, todas las sospechas difusas que había tratado de ignorar de pronto se unieron en una imagen aterradora y nítida. Me había engañado a mí misma durante demasiado tiempo. Toda la verdad que quería saber probablemente está en las grabaciones que Sarina intentó borrar. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era denso como el plomo. No había pegado un ojo en toda la noche. La imagen de Sarina frente a la computadora
me rondaba sin descanso. Sabía que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Le pedí a Jacaranda que llamara a Efraín y Sharina para que bajaran a la sala. Diles que su mamá tiene algo importante que decirles. Mi voz era seca. Un rato después los dos bajaron. Efraín se veía molesto, fruncía sus cejas espesas. «¿Qué pasa, mamá? Estoy ocupado», dijo con tono algo irritado. Sharina venía agarrada del brazo de su esposo, aparentando debilidad, cansancio, con la otra mano sobre el vientre, un gesto que yo sabía perfectamente que era intencional. Nos sentamos frente a frente, separados por la mesa de vidrio. Empecé despacio, intentando mantener la voz lo más serena posible, como una madre que quiere hablar con calma con sus hijos, aunque por dentro tenía un huracán desatado. Sharina, sobre lo de ayer en el cuarto de las cámaras, la razón que diste, eso de que solo estabas limpiando la memoria del sistema, no me convence. De inmediato, Efraín habló para defender a su esposa como un erizo que saca las púas para proteger a su pareja. Mamá Sharina solo quería ayudar. Papá murió de repente y estos días ella ha estado muy cansada. ¿No lo ves? Le tomó la mano a Sharina, la apretó fuerte y me miró con ojos llenos de reproche. Sharina agachó la cabeza con la voz temblorosa, como si fuera a llorar una escena ensayada con esmero. Perdón si te preocupé, mamá. De verdad no fue mi intención. Solo vi que el sistema marcaba error y me asusté. Pensé que alguien malo había entrado. Perdón, mamá. Miré directamente a los ojos de mi nuera sin dejar que su teatro me hiciera titubear. Saqué lentamente del bolsillo de mi abrigo el papel del ultrasonido ya doblado. No dije nada, solo lo puse sobre la mesa de cristal fría y lo empujé suavemente hacia los dos. Efraín, curioso, lo tomó primero. Unos segundos después, la incomodidad en su rostro desapareció, sustituida por una alegría desbordante, una alegría tan ingenua que dolía. Dios mío, Sharina, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Estás embarazada? Vamos a tener un hijo. Sus ojos brillaron y se volvió hacia su esposa con la voz entrecortada de felicidad. Mamá, mire esto. Tenemos buenas noticias. Va a tener un nieto. Se volvió y abrazó a Sharina. No miré a mi hijo. Su alegría en ese momento fue como una puñalada directa al corazón. Mi mirada seguía fija en Sharina. Mi voz fría como el hielo cortó de golpe la felicidad de mi hijo. Lo encontré en el cajón del escritorio de tu padre, en su cajón secreto. ¿Puedes explicarme por qué estabas ahí, Sharina? De inmediato, Sharina rompió en llanto, su cuerpo temblando con fuerza. Se desplomó sobre Efraín, enterrando el rostro en el pecho de su esposo. Mamá, yo no puedo creer que piense eso de mí. ¿Cómo puede? Levantó la cara, los ojos rojos e hinchados me miraron con un aire de víctima, como si yo fuera una bruja malvada torturando a una pobre inocente. Contó una historia que sonaba razonable en cada detalle. Aquel día, justo antes de que papá muriera, me lo encontré por casualidad en el pasillo. Estaba tan feliz, no pude evitar contarle. Se puso muy contento, Efraín me abrazó y dijo que era el mejor regalo que Dios podía darle a nuestra familia. Me pidió que esperara el momento adecuado después de cerrar el contrato grande para contárselo a mamá y a ti. Hablaba mientras abrazaba su vientre como una madre salvaguardando a su cría. Él solo estaba guardando el papel del ultrasonido por mí. ¿Cómo puede pensar algo tan horrible? Volvió a llorar sin poder articular palabra, su cuerpo estremeciéndose de dolor. Efraín ahora está completamente del lado de su esposa. Me miró con enojo, con decepción. Mamá, ya basta. ¿Cómo puedes tratarla así? En este momento, papá acaba de morir y ella está embarazada.
¿No ves que lleva a tu nieto? La estás maltratando. Sarina se apoyó en el brazo de Efraín, actuando una escena perfecta hasta el último detalle. Efraín, llévame arriba. Me siento un poco mareada. Me da vueltas la cabeza. Cuando Efraín la ayudaba a subir las escaleras y pasaban junto a mí, los ojos de mi nuera se deslizaron sobre los míos. No había dolor ni angustia en esa mirada. Solo inquietud, ansiedad y un destello de triunfo que apareció y desapareció al instante. Era como si me dijera: perdiste, vieja. Cohezón. Después de que los dos subieron, Jacaranda se acercó en silencio. Dejó una taza de té de jengibre caliente sobre la mesa. «Señora», susurró con voz preocupada, «no se aflija. Ella no parece alguien que esté diciendo la verdad. Cuando alguien dice la verdad, los ojos no se le mueven así todo el tiempo». Asentí con la cabeza y tomé un sorbo de té. El picor del jengibre me calmó el frío que se me había instalado en el pecho. Había perdido esta batalla. Mi hijo ahora me veía como enemiga, pero sabía que ya no podía descubrir la verdad sola. Esa víbora era demasiado astuta. Necesitaba ayuda. Esa tarde, Efraín se apresuró a llevar a Sarina al hospital para revisar la salud del bebé. En cuanto el coche de ellos desapareció tras el portón de hierro, entré al despacho de Fausto, cerré la puerta con llave y levanté el teléfono. Llamé a Ricardo, un viejo amigo, un abogado brillante y discreto, en quien mi familia había confiado durante décadas. «Ricardo, habla Mirelda. Necesito tu ayuda. Es algo muy grave». No tuve que explicar mucho. Ricardo era alguien que entendía. Solo guardó silencio mientras yo resumía todo en pocas frases y luego dijo: «Mirelda, esto va más allá de lo que puede manejar un abogado común. Necesitas a alguien más profesional, alguien que pueda descubrir la verdad sin hacer ruido. Te voy a recomendar a alguien. Se llama Arlette. Confía en mí». Una hora después, me reuní con Arlette en una cafetería pequeña. Tendría unos 40 años, con una actitud ágil y decidida. Le conté todo, desde el pañuelo color vino que encontré en la habitación de mi esposo, el papel de ultrasonido escondido en el cajón secreto, hasta la reacción desesperada de Sarina al borrar las cámaras de seguridad. Hablé con la voz temblorosa, como alguien que se confiesa soltando el peso que había cargado sola. Arlette escuchó sin interrumpirme ni una sola vez, solo prestaba atención y tomaba notas. Cuando terminé de contar todo, me miró con una expresión sin lástima, solo con una concentración absoluta. «Señora Mirelda, gracias por confiar en mí. Lo primero que debemos hacer es revisar el sistema de cámaras. Necesito acceso. Tenemos que actuar antes de que ella elimine más evidencia». Su voz era firme, sin emociones, pero me transmitía una tranquilidad extraña. Al día siguiente, presenté a Arlette ante la familia como una experta en tecnología que venía a dar mantenimiento y actualizar todo el sistema de seguridad. Vi claramente la desconfianza en los ojos de Sarina. Efraín, en cambio, no sospechó nada. Arlette comenzó a trabajar en la sala de control. Yo me senté en la sala, fingiendo leer un libro, pero mi mente no podía concentrarse. Cada minuto pasaba con el peso de un siglo. Unas 2 horas después, ella me llamó a solas. «Aquí tiene, señora», dijo Arlette con la voz aún monótona como una máquina. «Todos los archivos de las cámaras del pasillo del segundo piso y de la cámara frente a la habitación del señor Fausto, correspondientes al periodo entre la medianoche y las 6 de la mañana del día en que él falleció, fueron eliminados a las 8:15 de la mañana, justo el día en que usted la sorprendió. El sistema lo registra con claridad. La orden de borrado
fue ejecutada desde la cuenta de usuario llamada Setpoto Beltrán. Esto claramente fue hecho por alguien con acceso total, alguien que conocía bien la contraseña. Se me apretó el corazón, tal como lo sospechaba. Arlette continuó. Intentaré recuperar los datos, pero la probabilidad de éxito no es alta si los archivos ya fueron sobrescritos. Ahora podría mostrarme la habitación del señor Fausto. A veces la razón por la que alguien borra pruebas está justo en la escena misma. Entramos juntas a la habitación de mi esposo. Todo estaba tal cual como cuando él aún vivía. Arlette observó cada cosa con detenimiento. Al acercarse al buró, junto a la cama, se detuvo fijando la mirada en 2 frascos de medicina colocados ordenadamente al lado de la lámpara de noche. «Señora, ¿estos son los medicamentos del señor Fausto?» «Sí», respondí con la voz algo ronca. «Este frasco es de isosorbidé para el corazón. Lo tomaba todos los días una pastilla por la mañana. El otro es nitroglicerina, un medicamento de emergencia. Solo lo usaba cuando tenía dolores repentinos en el pecho». Arlette se puso unos guantes con cuidado, tomó el frasco que decía isosorbide, tomar diariamente, y entrecerró los ojos para examinarlo. «Señora Mirelda, nota que esta etiqueta está un poco torcida comparada con la del otro frasco, como si la hubieran despegado y vuelto a pegar. Y el color de las pastillas dentro es el correcto». Me acerqué y miré con atención. La pastilla dentro del frasco etiquetado como isosorbide era una cápsula bicolor azul claro y blanca. Me quedé paralizada, sentí que la sangre se me congelaba. «No, esto no está bien», balbuceé. La medicina diaria de él era una pastilla pequeña y blanca. Esta cápsula azul... Dios mío, esto es un medicamento de emergencia de dosis alta. Temblando marqué de inmediato el número del doctor Mateo, el médico de la familia desde hace 20 años. Me temblaba tanto la mano que tuve que marcar 3 veces antes de hacerlo bien. Puse el altavoz para que Arlette también escuchara. Después de describirle los 2 frascos, la voz del doctor Mateo, al otro lado de la línea, cambió de golpe, se volvió grave y alarmada. «¿Qué está diciendo, señora Mirelda? Por Dios, eso no se puede confundir jamás. La cápsula azul es nitroglicerina en una dosis extremadamente alta. Si una persona con antecedentes cardíacos, como el señor Fausto, la toma por error en lugar de su medicación diaria, puede provocarle una caída abrupta de presión, arritmias y un paro cardíaco en cuestión de minutos. Esa dosis es letal. De ninguna manera debe tomarse a diario». El celular se me cayó de las manos, golpeó la alfombra persa gruesa sin hacer ruido. Miré a Arlette, su rostro también se tensó. Su máscara profesional parecía haberse resquebrajado. La muerte de Fausto no fue natural, fue un asesinato. Un asesinato meticulosamente disfrazado. Y el asesino aún vive en mi casa, lleva una vida creciendo dentro de ella. Y le sonríe a mi hijo. Los 2 días siguientes pasaron en un silencio tan tenso que costaba respirar. Sarina, tal vez percibiendo el cambio en mi actitud, o quizás simplemente porque estaba ejecutando la siguiente fase de su plan, empezó a mostrarse como una persona obediente. Se metía a la cocina por su cuenta, preparaba platillos nutritivos que le encantaban a Efraín. Efraín estaba completamente sumido en la felicidad sin darse cuenta del asqueroso teatro que montaba su esposa. La miraba embobado, creyendo que su mujer era un ángel que llevaba en el vientre la sangre de él, el futuro de toda la familia del valle. Por las noches, mientras yo leía sentada en el sillón, Sarina me traía una palangana con agua tibia y unos pétalos de rosa flotando. «Déjame darte un masaje en los pies, mamá. Estos días has estado muy cansada».
Yo trataba de mantener una expresión tranquila, pero por dentro sentía que me quemaba por la rabia. Cada vez que su piel tocaba la mía, tenía que esforzarme por no apartarme de golpe por el asco. Sentía como si una serpiente venenosa se enroscara en mí con su piel fría y resbalosa y que su veneno me estuviera entrando poco a poco con cada contacto. Era como vivir en el infierno. Tenía que sentarme a comer con la mujer que mató a mi esposo, sonreírle al demonio que destruyó a mi familia y ver cómo manipulaba a mi hijo como si fuera un títere. Cada segundo era una tortura. Solo podía esperar en silencio. Mi única esperanza en ese momento era Arlette. Ya tarde en la segunda noche, cuando todos estaban dormidos y yo seguía dando vueltas en la cama, recibí un mensaje. La luz del teléfono brilló en la oscuridad. Era un número desconocido. El mensaje decía solo unas pocas palabras: «Tengo algo que necesita ver, usted sola. Venga a mi oficina». Era Arlette. El corazón me latía con fuerza. Puse la excusa de que me dolía mucho la cabeza y tenía que salir a comprar medicina y me cambié de ropa a toda prisa. Efraín dormía profundamente sin sospechar nada. La oficina de Arlette era pequeña, ubicada en el tercer piso de un edificio viejo. Arlette no dijo muchas palabras de cortesía. Solo señaló la pantalla de su laptop sobre el escritorio. «Tome asiento. Mi técnico ha trabajado sin parar durante 2 días». Continuó hablando con una voz monótona y sin emoción. «Sarina fue muy cuidadosa. Borró todos los archivos de la cámara principal del pasillo del segundo piso. También usó un software especializado para sobreescribir los datos antiguos, haciendo que la recuperación fuera casi imposible, pero ella, una aficionada, olvidó algo. Señaló una esquina del plano del sistema de seguridad que se mostraba en la pantalla. Esta es una cámara secundaria que el señor Fausto mandó instalar en la biblioteca hace años para vigilar los estantes de libros raros. Es un sistema antiguo que no está conectado al sistema principal al que Sarina tuvo acceso. Su ángulo de visión no es directo, pero capta una parte de la puerta del despacho de Fausto, desde lejos. Ella no sabía de su existencia o la pasó por alto». Arlette presionó el botón de reproducir. En la pantalla apareció una imagen en blanco y negro con interferencias y algo borrosa por la baja calidad de la cámara secundaria. En la esquina inferior derecha se veía la hora 02:03 AM, justo la noche en que Fausto murió. Durante los primeros segundos, el pasillo estaba completamente vacío y luego la puerta del despacho de Fausto, donde él dormía en las noches de trabajo, se abrió lentamente. Sarina salió. Mi cuerpo se paralizó. No caminaba en línea recta, se tambaleaba apoyándose en la pared como si se le hubiera ido toda la fuerza. Su bata de dormir de seda estaba desordenada, caída de un lado, dejando al descubierto un hombro desnudo. Su cabello largo, que siempre llevaba recogido con elegancia, ahora estaba revuelto con algunos mechones pegados a la mejilla y el cuello por el sudor. Se quedó un momento respirando, se llevó la mano al pecho como tratando de calmarse. Luego se tocó los labios con la yema de los dedos, un gesto inconsciente. Aunque la imagen era en blanco y negro y poco nítida, aún así pude ver que sus labios estaban hinchados, amoratados. Dios mío, eso no era señal de una conversación de trabajo a medianoche. Después de calmarse, ella echó un vistazo por el pasillo hacia el dormitorio matrimonial con una mirada llena de cautela. Cuando se aseguró de que no había nadie, caminó de puntillas pegada a la pared con la ligereza de un gato callejero en dirección a la habitación que compartía con Efraín. El video terminó. Arlette apagó la pantalla. La habitación
quedó en silencio. Solo se oía el seco tic-tac del reloj de pared y el sonido de mi corazón rompiéndose en el pecho. El aire parecía haber desaparecido de mis pulmones. El pañuelo de seda color rojo ciruela, las llamadas a medianoche y ahora este video. Todo estaba más que claro. La verdad era aún más cruel de lo que había imaginado. Mi esposo, el hombre con el que compartí la cama y la vida durante 40 años, me había traicionado. Con mi propia nuera. Este dolor era peor que la muerte. Arlette puso un vaso de agua frente a mí. Me temblaban tanto las manos que no podía sostenerlo. Señora Mirelda, entiendo que esto es un golpe muy fuerte. Esta grabación prueba la relación inapropiada entre la señorita Sarina y el señor Fausto. Por eso ella tuvo que borrar las cámaras. Pero aún no es suficiente para probar un asesinato. En un juicio, el abogado de ella podría argumentar que esto fue solo una infidelidad y que la muerte del señor Fausto fue por un ataque al corazón. Cerré el puño con fuerza. Las uñas, clavándose en mi piel, me hicieron sentir un dolor agudo, físico, que me ayudó a mantenerme en pie. «¿Entonces qué haremos ahora?», pregunté con voz ronca. Arlette me miró con una mirada fría como el acero en la noche. «Vamos a buscar». Una mujer tan astuta y ambiciosa como ella seguramente dejó más rastros. Y los vamos a encontrar. Al día siguiente me desperté con un propósito claro. Sarina seguía con su actuación de nuera ejemplar. Me trajo el desayuno hasta la cama, un plato de frutas frescas y un vaso de jugo de naranja. «Mamá, coma para recuperar fuerzas. Anoche salió y volvió tarde. Seguro le duele la cabeza, ¿verdad?», me preguntó con una voz llena de preocupación. Sonreí una sonrisa que me daba asco a mí misma. «Gracias, hija. Ya me siento mejor». Después del desayuno, le avisé a toda la familia. «Creo que deberíamos limpiar el almacén del fondo del jardín. El bebé está por llegar y necesitamos más espacio para guardar cosas nuevas». Miré a Sarina. «Tú estás embarazada, mejor descansa. Jacaranda y yo nos encargamos». Sarina sonrió radiante, sin sospechar nada. «Sí, mamá, usted decida. Qué considerada es». Esta excusa era perfecta, una ironía amarga. Usé al mismo bebé, el arma que ella está usando contra mí, como el pretexto para mi búsqueda. Jacaranda y yo empezamos a trabajar en ese almacén polvoriento, un lugar lleno de recuerdos olvidados de la familia. Al abrir la puerta, un olor a humedad y antigüedad nos golpeó en la cara. La luz entraba por las rendijas de una ventana cubierta de polvo, dibujando rayos apagados en el aire. Llevé a Jacaranda a un rincón oculto detrás de un viejo armario de madera. Mi voz era un susurro urgente. «Jacaranda, llevas muchos años con esta familia. Sabes que confío más en ti que en nadie. Necesito que me ayudes con algo. Fíjate bien en las cosas viejas de Sarina, lo que trajo cuando se casó. Cualquier cosa que te parezca rara, por pequeña que sea, dímelo». Jacaranda me miró, y en sus ojos leales vi comprensión y preocupación. Había escuchado parte de mi conversación telefónica con el doctor Mateo el día anterior. No preguntó nada más, solo asintió con suavidad. «Sí, señora, entiendo. Puede confiar en mí». Comenzamos a trabajar en silencio. Fui revisando uno por uno los montones de periódicos viejos, examinando cada caja. Cerca del mediodía, cuando ya casi había perdido la esperanza, Jacaranda me trajo un bolso Gucci, pasado de moda, con el cuero algo desgastado y descolorido. Estaba metido en el fondo de una caja de zapatos vieja, bajo un estante de metal. «Señora», me dijo en voz baja, como si guardara un secreto, «este bolso está casi vacío, no pesa nada». Pero cuando lo levanté, sentí algo duro que sobresale en el forro interior. El corazón
me dio un vuelco. Jacaranda y yo nos miramos y sin decir una sola palabra, fuimos directo a mi vestidor y cerramos la puerta con llave. Coloqué el bolso sobre la mesa del tocador. Con cuidado, usé un cúter pequeño de los que se usan para abrir cartas y corté suavemente a lo largo de la costura del forro de seda. La tela se abrió. Dentro no había una joya escondida ni fajos de billetes, sino algo que me dejó helada, un celular barato, de esos de ladrillo color negro, el tipo de teléfono que la gente llama desechable. Algo completamente fuera de lugar para alguien como Sharina, que solo usaba cosas caras y lujosas. Llamé de inmediato a Arlette. Mi voz temblaba, encontré algo, un celular barato escondido en uno de sus bolsos viejos. Arlette solo respondió: «No te muevas, no toques nada más, voy para allá». Llegó rápido como un viento, con una valija pequeña llena de herramientas especializadas que parecían bastante complejas. Mientras se ponía con cuidado unos guantes, explicó: «Este tipo de celular se usa para grabar. Mucha gente lo emplea para registrar transacciones turbias o conversaciones delicadas. Suele tener una función de autodestrucción de archivos después de cierto tiempo para borrar toda evidencia, pero podríamos tener suerte». Arlette conectó el teléfono a un dispositivo y comenzó el proceso de extracción de datos. Nos quedamos sentadas en silencio. La habitación solo tenía el sonido del tic-tac del reloj antiguo y las teclas del teclado que Arlette apretaba con ritmo constante. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo dentro del pecho, más fuerte que el mismo reloj. 10 minutos pasaron como si fueran un siglo. Sentí las manos empapadas de sudor. ¿Tendría algo guardado? ¿O esto no llevaría a ninguna parte? De repente, Arlette asintió con firmeza. «Hay un archivo, solo uno, grabado la noche en que el señor Fausto murió. Duración 41 segundos. Me miró como preguntando en silencio si ya estaba lista. Respiré hondo y asentí. Ella presionó el botón. Un zumbido lleno de estática llenó la sala y luego una voz familiar pero débil comenzó a sonar. Era la voz de Fausto, mi esposo, pero no como yo la conocía. Era una voz llena de miedo y súplica. Fausto jadeando con dificultad: «Sarina, no, no lo hagas. Te daré todo lo que quieras, pero no así». La voz de Sarina se escuchó enseguida, pero no era la voz dulce y mimada de todos los días. Era una voz fría, afilada como cuchillo, cargada de amenaza. Sarina, entre dientes, palabra por palabra: «Todo lo que yo quiera. ¿Tú crees que necesito tu dinero para gastar? Firma el Nuevo Testamento. Tú me debes a mí y al bebé en mi vientre una garantía». Fausto, desesperado, con voz quebrada: «No, esto no está bien. Mirelda nunca lo aceptaría. Nuestro hijo». Sarina, interrumpiendo, gritando con furia: «No la nombres, firma después». Vino un caos de sonidos, el chirrido brusco de una silla de roble sobre el piso, la respiración entrecortada de Fausto, como si alguien lo estuviera asfixiando, gritos inentendibles de Sarina. Y luego el sonido metálico y seco de vidrio estrellándose contra el suelo. Después del estallido, un silencio absoluto lo envolvió todo. Un silencio mortal que duró unos 5 segundos, los 5 segundos más largos de mi vida. Y entonces una última voz apenas audible, pero suficiente para helarme la sangre. Era la voz de Sarina, un susurro lleno de satisfacción escalofriante. Por fin se acabó. La grabación terminó. El silencio en la habitación se volvió tan denso que podía oír la sangre fluyendo en mis oídos. Arlette me miró. Su rostro seguía sin mostrar emoción, pero en sus ojos brillaba una frialdad cortante. Ella obligó al señor Fausto
a tomar una sobredosis. El sonido del vidrio rompiéndose probablemente fue el frasco de pastillas al caer. Grabó la conversación para tener una prueba con la que chantajearlo y hacerlo firmar el testamento falso, pero no imaginó que también grabaría su propio crimen. Estaba tan segura de haber borrado todas las cámaras que se descuidó y dejó este celular. La verdad finalmente había salido a la luz desnuda y más cruel de lo que jamás pude imaginar. Mi nuera no solo era una adúltera, era un demonio disfrazado de ángel. Respiré hondo, tratando de contener los temblores que recorrían mi cuerpo. Quería modificar el testamento, le dije a Sarlet. Mi voz ya no temblaba, ahora estaba helada por el odio, pero hay algo que no sabe. El testamento original, el único que tiene valor legal, redactado por el propio Fausto y el abogado Mauro, está guardado en mi caja fuerte. Una semana después de obtener la grabación, sentí que ya estaba lista. Esa semana viví dentro de una obra de teatro tóxica. Tuve que sentarme a la misma mesa que Sarina, verla con cariño, servirle comida, a mi hijo escucharla charlar, entusiasmada sobre sus planes para el bebé. Cada sonrisa suya, cada palabra dulce, era como veneno derramado sobre mi herida, pero aguanté. Tragué todo el odio y el asco y lo escondí tras la expresión callada y dolida de una viuda. Finalmente pedí al licenciado Mauro, un amigo de la familia desde hace años y una persona muy respetable, que realizara la lectura oficial del testamento. Le hablé a Efraín con voz serena: hijo, esto hay que hacerlo para que todo quede claro, para cumplir los últimos deseos de tu padre. Él asintió. Y Sarina, continué, como parte de la familia, también deberías estar presente. Sarina sonrió con una expresión de satisfacción. Sí, suegra, ahí estaré. Ella creía que había llegado el momento de su coronación. Nos sentamos en la biblioteca, la sala más solemne de la casa, con paredes cubiertas por miles de libros encuadernados en cuero y un aire denso que olía a papel viejo y madera de cedro. Un gran retrato de Fausto colgaba con honor sobre la chimenea, observándonos con una sonrisa enigmática, como si ya supiera lo que estaba por pasar. El licenciado Mauro, un hombre recto, con el cabello plateado, perfectamente peinado y unas gafas de marco dorado, se sentó en la cabecera de la mesa, carraspeó suavemente y comenzó a leer el testamento con voz pausada y formal. Sarina estaba junto a Efraín, con una mano sobre el vientre. Su rostro fingía tristeza, pero en sus ojos oscuros brillaban destellos de expectativa, chispas de avaricia danzando. Efraín le apretaba la mano con fuerza y de vez en cuando me lanzaba miradas llenas de reproche, como si yo fuera la culpable del caos. El testamento fue redactado 5 años antes, cuando Fausto y yo aún éramos felices, cuando Sarina ni siquiera existía en nuestras vidas. Fausto dejó una suma importante para los fondos de caridad que apoyaban a niños huérfanos, una causa que siempre le apasionó. Una parte menor, pero generosa, fue destinada a los empleados leales, incluyendo a Jacaranda, y la mayor parte, el alma del legado de los del Valle, incluyendo esta casa, y la participación mayoritaria en la empresa se dividía entre 2 personas, para mi amada esposa, Mirelda del Valle, y para nuestro único hijo, Efraín del Valle. Cuando don Mauro leyó la última línea y lentamente dobló el documento para dejarlo sobre la mesa, Sarina fue la primera en hablar. Su calma desapareció, la máscara de dulzura se rompió en pedazos y en su lugar apareció una expresión de desconcierto y rabia imposible de ocultar. Un momento. Eso no puede ser, abogado. Seguro hay un error. ¿Y el testamento nuevo qué? El que mi papá reescribió antes de morir. Su voz se elevó aguda como una cuchilla.
Don Mauro frunció el ceño y se acomodó los lentes. Miró a Sarina con seriedad. Señorita Sarina, he sido abogado de la familia del Valle durante 30 años. No he recibido ninguna información sobre un testamento nuevo. El que acabo de leer es el único que está notariado y con validez legal. Efraín miró a su esposa confundido. ¿De qué estás hablando, Sarina? ¿Qué testamento nuevo? Porque yo no sabía nada. Sarina se levantó de golpe, la pesada silla de madera cayó estrepitosamente al suelo con un pum que resonó en medio del silencio. Su máscara había caído por completo, dejando al descubierto un rostro deformado por la avaricia y la frustración. No, él me lo prometió. Él me prometió que dejaría una parte de la herencia para mí y para el bebé. Tiene que haber otro testamento. Se giró bruscamente y me gritó con el dedo tembloroso, apuntándome directo a la cara. Fuiste tú, ¿verdad que fuiste tú quien lo escondió? Tú revisaste el cuarto de él y lo robaste. Nunca me soportaste, siempre me tuviste envidia. Mamá, ¿cómo pudiste hacer algo así? Efraín también se levantó, creyendo ciegamente lo que decía su esposa. Su ceguera me desgarró el corazón. Era el derecho de Sarina y de nuestro hijo. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Sarina empezó a llorar de forma escandalosa, pero esta vez nadie más sintió compasión. Solo don Mauro parecía horrorizado. Él dijo que iba a cuidarnos, sabía que este bebé es el futuro de la familia. El hijo que llevo en el vientre es de Fausto. Gritó la última frase como una declaración de guerra. Temblando sacó de su bolso un papel de ultrasonido, su última carta bajo la manga, y lo estampó con fuerza sobre la mesa. Aquí está la prueba. No es este su nieto, es el nieto de él, la sangre de los del Valle. Toda la habitación se sumió en silencio. Efraín miró atónito el papel, luego a Sarina y después a mí, con la mente dando vueltas. Finalmente me levanté lentamente, miré directo a los ojos de Sarina, esos ojos encendidos de furia y locura. Mi voz no tembló, ni un segundo era fría como el hielo. Estás mintiendo, dije despacio, palabra por palabra. Mentiste desde el principio hasta el final. Miré a Efraín, mi pobre hijo. El bebé en su vientre, dije con el mismo tono calmado y aterrador. Puede que sea de Fausto, mamá no lo niega, pero es el resultado de una relación prohibida, una traición repugnante. Continué sin darle tiempo a Sarina de reaccionar. Tuviste una aventura con mi esposo, el padre de mi hijo, y la noche en que él murió, tú estabas en su habitación. Borraste el video de seguridad 3 días después. Pensaste que todo había sido eliminado, ¿verdad? Pero no estabas equivocada. Saqué lentamente la tableta que Arlette ya tenía preparada, puse el video de la cámara de la biblioteca. No dije nada más, solo la coloqué sobre la mesa, girando la pantalla hacia Efraín. Mi hijo se inclinó para mirar. En la pantalla en blanco y negro apareció Sarina tambaleándose al salir del cuarto de Fausto a las 2 de la madrugada, con la ropa desarreglada y el cabello revuelto. El rostro de Efraín pasó de la confusión al espanto, luego se puso completamente pálido. Su respiración se aceleró. Tenía los ojos bien abiertos, fijos en la imagen de su esposa, a quien amaba con todo su corazón en una escena imposible de negar. La tableta cayó de sus manos temblorosas, golpeando la alfombra gruesa sin hacer ruido. Se tambaleó y luego se desplomó en la silla, sujetándose la cabeza, incapaz de decir una palabra. La obra había llegado al momento de caer el telón. En cuanto Efraín se desplomó en la silla, con un gemido ahogado en la garganta, la pesada puerta de roble de la biblioteca volvió a abrirse. Esta vez no fue una coincidencia. Todo había sido planeado. La investigadora Arlette
entró con un porte frío y profesional como una jueza. Detrás de ella venía una chica joven delgada con el rostro pálido. La chica bajaba la mirada sin atreverse a ver a nadie, con las manos entrelazadas en señal de nerviosismo. Sarina, que estaba de pie en medio del cuarto, se giró. Al reconocer a la muchacha, su rostro cambió de color. El rojo de la rabia se esfumó al instante, dando paso a una palidez absoluta blanca como el papel. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Remiro, Arlet no dio tiempo a nadie para reaccionar. Caminó directo hacia la gran mesa y dejó caer un grueso expediente sobre la madera con un golpe seco. «Buenas tardes a todos», dijo con tono profesional, su voz carente de emoción resonando en la sala silenciosa. «Soy Arlet, investigadora privada contratada por la señora Mirelda. Tenemos información importante que debemos aclarar en esta reunión familiar». Abrió con calma el expediente y sacó una hoja con un sello rojo. Miró directamente a Efraín, quien alzaba el rostro desde sus manos con una expresión devastada. «Señor Efraín, lamento tener que informarle esto. Durante la última semana recolectamos en secreto una muestra de cabello suya de un cepillo en el baño. La muestra fue enviada a un laboratorio confiable. Los resultados del análisis de ADN indican que usted y el feto en el vientre de la señorita Sarina no comparten vínculo genético». Efraín tambaleó, agarrándose al borde de la silla para no caer. «Que no puede ser». Se volvió hacia Sarina con la mirada suplicante, buscando una explicación, una negación. «Sarina, ¿qué significa esto? Dime que no es verdad». Sarina tartamudeó, dio un paso hacia atrás, con la mirada desesperada, buscando una salida. «Es falso, todo es falso. Me están difamando. Esta vieja lo planeó todo. Me señaló con el dedo. Si no es de Efraín», gritó como un animal acorralado, «entonces el bebé es de su padre, es de don Fausto». Esa era su última carta, una confesión descarada. Pero Arlet no la dejó terminar. Sacó con frialdad una segunda hoja del expediente. «También previmos esa posibilidad. Obtuvimos una muestra de ADN del señor Fausto del Valle, de su cepillo de dientes personal que la señora Mirelda conservaba en su baño privado, y el resultado muestra que el ADN del feto tampoco coincide con el del señor Fausto del Valle». Se oyó un pum seco. Sarina se desplomó sobre el piso de mármol, su vestido de seda negro y caro se abrió a su alrededor como una flor marchita. Todo su cuerpo temblaba sin control. La obra había terminado. Todas las salidas estaban cerradas. Efraín miró a su esposa derrumbada en el suelo, luego me miró a mí con una expresión llena de dolor, confusión y un arrepentimiento tardío. El señor Mauro se quedó paralizado. Su rostro, usualmente sereno, ahora estaba lleno de horror y repulsión. Arlet continuó con una voz implacable. Cada palabra suya era como un martillazo cerrando el ataúd de Sarina. «Nuestra investigación revela que durante el periodo estimado de concepción, la señorita Sarina no solo tuvo relaciones con el señor Fausto, sino también con al menos otros 2 hombres. Uno de ellos es Rodrigo Morales, un desarrollador inmobiliario adinerado que conoció en una fiesta benéfica. El otro es Kenji Tanaka, un empresario de Singapur que busca oportunidades de inversión en México». Señaló a la joven que temblaba en la puerta. «Y esta es Remiro Beltrán, prima y mejor amiga de la señorita Sarina. Ella vino voluntariamente para testificar. Señorita Remiro, por favor, confirme su declaración por escrito». La chica llamada Remiro bajó la cabeza sin atreverse a mirar a su prima, su mejor amiga, que estaba arrodillada en el suelo. Su voz era apenas un murmullo,
pero lo suficientemente clara como para que todos en la habitación, en completo silencio, pudieran oír cada palabra. Es verdad. Ella me contó todo. Respiró hondo, como reuniendo todo el valor. Yo lo vi todo. Incluso tengo fotos de ella entrando al hotel con esos hombres. Ella le mintió a todo el mundo. Alzó la vista y miró directamente a Sarina mientras las lágrimas empezaban a caer. Ella me dijo que tenía que quedar embarazada como fuera. Vio a los 3 hombres, el señor Fausto Efraín y los otros 2, todo en el mismo mes. Dijo que era la forma de asegurarse un resultado y luego culparía al que más le conviniera. Al principio quería que fuera Efraín, pero cuando supo que el señor Fausto estaba interesado, pensó que ser viuda de un viejo rico era mejor que esposa de un joven. Al terminar, Remiro se volvió hacia mí con la voz cargada de arrepentimiento. Señora, lo siento. Ya no podía seguir callando. Esto está muy mal. No puedo defenderla solo porque sea de mi familia. Ella ha destruido a demasiadas personas. Todas las piezas finalmente encajaron. Un plan cruel y enfermizo, tan retorcido que costaba creerlo. El plan de Sarina no era solo engañar a uno, sino tender una trampa con muchas víctimas, y mi esposo, mi hijo, todos estaban allí, simples piezas tontas en su juego. Miré a Sarina, encogida en el suelo, y ya no sentí ni una pizca de rabia, solo una repulsión helada que me caló hasta los huesos. La miré y solo vi un abismo oscuro de codicia y crueldad sin fondo. No era humana, era un monstruo. En el momento en que terminó la confesión de Remiro, el ambiente en la biblioteca se volvió espeso, como si el aire ya no pudiera circular. Efraín soltó lentamente el respaldo de la silla. No miró a Sarina, la mujer arrodillada en el suelo, como un trapo viejo. Tampoco me miró a mí ni a nadie. Su mirada se clavó en el vacío frente a él, esos ojos color café, tan hermosos los mismos que alguna vez brillaron de alegría y amor, ahora completamente apagados. La verdad era demasiado cruel, imposible de soportar. Cada palabra de Remiro, cada resultado de las pruebas de ADN era como una puñalada directa al corazón, desgarrando cada pedazo de confianza, cada fragmento de felicidad que él había construido. Su mente parecía haberse negado a aceptar algo más. Sarina, aún de rodillas en el suelo, de pronto alzó la cabeza. El miedo había desaparecido y en su lugar había una mirada desquiciada como la de una fiera acorralada. Le gritó a su primo, su amigo de toda la vida, con un tono chillón lleno de odio: «Estás mintiendo, ¿verdad que Mirelda te compró? ¿Cuánto te pagó esa bruja para que me traicionaras? Soy tu hermana, tu mejor amiga. ¿Cómo te atreves?» Remiro dio un paso atrás asustado por la furia de Sarina. «Lo siento, Sarina. Ya no puedo seguir mintiendo. No puedo seguir ayudándote a destruir esta familia. Lo que hiciste está mal, es cruel. Esta familia...» Sarina soltó una carcajada loca que resonó por toda la habitación helando la sangre. Esta familia ya estaba podrida desde dentro. Un viejo calenturiento, un hijo idiota manipulado por una mujer. Yo solo vine a tomar lo que me corresponde. En ese momento, Arlette hizo una señal. Con frialdad, levantó su celular barato y lo conectó a una pequeña bocina Bluetooth colocada sobre la mesa. «Señor Efraín», dijo con voz serena, pero firme, «lo lamento mucho, pero usted necesita oír esto. Esta es la prueba final». Ella presionó el botón. La grabación de 41 segundos sonó en medio del silencio mortal de la biblioteca. La voz débil y suplicante de Fausto, la voz áspera y cruel de Sarina, un tono que Efraín jamás había escuchado. El sonido de empujones, el estallido de un frasco de vidrio al romperse contra el suelo, y al final el susurro
espeluznantemente satisfecho de la mujer que él había amado con todo su ser, al fin se acabó. Cada sonido fue como un martillazo invisible cayendo sobre Efraín. Al oír los ruegos de su padre, cerró los ojos con fuerza, las manos apretadas en puños hasta ponerse blancas. Al escuchar la voz despiadada de su esposa, la misma con la que dormía cada noche, su cuerpo empezó a temblar fuera de control. Cuando la grabación terminó, Efraín abrió los ojos lentamente. El asombro y la mirada vacía habían desaparecido. En su lugar, una furia descomunal, una rabia primitiva como la de un animal herido, se lanzó contra Sarina como una flecha. «Maldita, tú mataste a mi padre». El señor Mauro y yo corrimos a detenerlo, pero su fuerza en ese momento era tremenda. Mi hijo se debatía, gritaba en nuestros brazos, con las lágrimas cayendo sin control. Ya no era un empresario exitoso y sereno, sino un hijo que acababa de perder a su padre, un esposo traicionado hasta lo más profundo del alma. «Suéltenme, voy a matarla. Bruja maldita». Dos policías vestidos de civil que ya estaban esperando afuera, según lo había organizado Arlette con anticipación, entraron rápidamente. El primero, un inspector llamado Vargas, tenía el rostro sereno y curtido por los años. Le hizo una seña a su compañero y al señor Mauro para que sujetaran a Efraín con firmeza, y luego se acercó a Sarina, que seguía sentada en el suelo, paralizada ante la locura de Efraín. «Señorita Sarina Beltrán», dijo el señor Vargas con una voz solemne y fría, «queda usted arrestada por sospecha de haber asesinado al señor Fausto del Valle, fraude y destrucción de pruebas. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá y será usado en su contra en un tribunal». Sarina no opuso resistencia. Parecía haber perdido toda fuerza, toda voluntad. Cuando el segundo oficial la ayudó a ponerse de pie y le puso las esposas con frialdad detrás de la espalda, ella solo me miró. Una mirada prolongada. Ya no era una mirada desquiciada, sino vacía y cargada de odio. Una promesa muda de venganza. Cuando Sarina fue llevada hacia la puerta, Efraín dejó de forcejear. Se quedó paralizado mirando la espalda de la mujer que había destruido su vida hasta que la puerta de la biblioteca se cerró de golpe. ¡Pum! El sonido de la puerta cerrándose fue como un disparo final que ponía fin a todo. La habitación quedó en un silencio aterrador. El señor Mauro Arlette Remiro y los dos oficiales se retiraron en silencio, dejándonos a mi hijo y a mí un momento de privacidad. El caos había pasado, solo quedaban las cenizas de una familia. Efraín se giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba borroso por las lágrimas y el dolor. Cayó al suelo, se abrazó a mis piernas y rompió en un llanto desesperado como un niño que ha perdido a su madre. Toda la fuerza, todo el orgullo de un hombre exitoso se desmoronó en 1000 pedazos a mis pies. Me senté en el suelo frío y abracé los hombros de mi hijo que temblaban sin control. No dije nada, solo lo dejé llorar. Sentí cómo su corazón se rompía dentro del pecho. La traición de su esposa, la muerte de su padre, la mentira sobre el hijo, todo cayó sobre él al mismo tiempo. No sé cuánta tristeza puede resistir un alma humana. Él alzó la mirada con el rostro empapado en lágrimas, la voz rota por el dolor y la desesperación. «Mamá, mamita, perdóname, no te escuché. Viví con un demonio y nunca lo vi venir». Lo abracé con fuerza y mis lágrimas también empezaron a caer. Su dolor era también el mío. Ahora solo quedábamos él y yo entre las ruinas de una familia. Unas semanas después, la verdadera tormenta estalló. El caso de la familia del Valle se convirtió en el centro de atención de todos los tabloides
y programas de televisión en México. La Dama Satánica o La Viuda Negra eran algunos de los titulares que aparecían junto a la hermosa foto de bodas de Sarina. Nuestra casa fue rodeada por reporteros. Tuve que mantener las cortinas cerradas todo el día para evitar los flashes entrometidos. Arlette me llamó para informarme que con la grabación de audio y el testimonio de Remiro, junto con otras pruebas irrefutables, Sarina no tenía ninguna posibilidad de salir libre. No va a hacer falta un juicio conjurado. Señora, dijo Arlette, el abogado de ella está intentando negociar una confesión para evitar la pena de muerte. Finalmente el tribunal condenó a Sarina a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue acusada de homicidio en primer grado, fraude testamentario y obstrucción de la justicia. El bebé en su vientre, un ser inocente que ni siquiera sabrá quién fue su padre, nacerá en prisión y será entregado a los servicios sociales. Su destino ya estaba sellado, pero mientras se hacía justicia, mi hijo se estaba apagando poco a poco. Efraín cayó en un pozo profundo de depresión. No hablaba, no comía, solo se sentaba en su cuarto oscuro, mirando fijamente por la ventana. Había bajado casi 10 kilos, parecía un fantasma. Le llevaba comida y no la tocaba. Intentaba hablarle y él solo guardaba silencio. Su mundo se había hecho pedazos y él estaba atrapado entre esos fragmentos. Siguiendo el consejo del doctor Mateo, llevé a mi hijo a un centro de terapia psicológica en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo y aislado entre colinas verdes. Necesita tiempo y espacio, señora Mirelda, me dijo el doctor. Necesita enfrentarse solo a sus propios demonios. El día que lo llevé, simplemente tomó su maleta y subió al coche sin mirar atrás ni una sola vez hacia la casa. Voy a visitar a mi hijo cada semana. La primera vez solo se quedó sentado en el jardín del centro, mirando fijamente un árbol sin reaccionar ante mi presencia. La segunda vez me miró, pero su mirada estaba perdida. Poco a poco, con la ayuda de la doctora Elena, una psicóloga con mucha experiencia y unos ojos llenos de calidez, empezó a abrirse. Una tarde, mientras estábamos sentados junto a un pequeño estanque, me dijo con voz ronca: «Estaba ciego, mamá. Dejé que el amor y las palabras dulces de ella nublaran todas tus advertencias. Te culpé a ti. Perdóname, mamá». Le tomé la mano, esa mano que alguna vez fue regordeta y ahora estaba delgada. «No pasa nada, hijo. No tienes la culpa. Amar a alguien no es un crimen. La culpa es de quien se aprovechó de ese amor». Volví sola a la casa grande. Al principio el silencio era insoportable, amplificaba mi soledad. Cada rincón de la casa me traía un recuerdo, algunos felices, otros tristes y algunos que eran mentiras disfrazadas de recuerdos. Pero poco a poco ese silencio se volvió paz. Ya no tenía que fingir ni estar en guardia. Podía ser yo misma. Jacaranda y yo comenzamos una purga. Empacamos toda la ropa y pertenencias de Sarina, desde los vestidos de marca hasta los perfumes caros, y lo donamos todo. Limpiamos la oficina de Fausto, guardé todo lo que me causaba dolor y solo dejé lo que me hacía bien, la foto de nuestro viaje a Oaxaca, el reloj de bolsillo que le dejó su padre. Quería purificar esta casa de los fantasmas del pasado. Una tarde, cuando el sol dorado entraba en diagonal por la ventana, pasé por el cuarto de música donde el piano Steinway & Sons estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. No lo había tocado en 30 años. De joven tocaba bastante bien, pero desde que Fausto dijo que no le gustaba esa música melancólica, dejé de tocar. Renuncié a una parte de mí por él.
Hoy retiré lentamente la tela que lo cubría. El polvo se elevó en el aire bailando bajo la luz del sol. Me senté en la silla ya desgastada y deslicé mis dedos sobre las teclas amarillentas del piano. Entonces empecé a tocar un nocturno de Chopin, la pieza que más amo. La melodía suave, con un toque de tristeza, pero llena de esperanza, llenó el vacío de la casa. Ese sonido no era de Fausto, no era de Efraín, era mío, solo mío, de mi alma. Por primera vez en muchas décadas no me sentí la esposa de Fausto del Valle ni la madre de Efraín del Valle. Soy Mirelda, solo Mirelda, y me sentí libre, una libertad que había perdido hace muchísimo tiempo. Esa noche me paré en el balcón mirando hacia el jardín donde Fausto solía esconderse para hablar por teléfono. El viento nocturno soplaba suave trayendo el aroma tenue del jazmín. La luna, en forma de sonrisa, colgaba en el cielo como un gesto misterioso. Ya no sentía rabia ni dolor, solo una aceptación tranquila. Todo había pasado. Le hablé a Fausto en silencio, con el viento no como una esposa traicionada, sino como una mujer que volvió a encontrarse consigo misma. Destruiste todo lo que teníamos, Fausto. El amor, la confianza, esta familia, pero no voy a dejar que tu traición defina el resto de mi vida. Voy a reconstruirla a mi manera. Y cuando di la vuelta y entré a la casa, supe que aunque el camino por delante no sería fácil, ibas a estar bien. Sobreviví a la tormenta. Ahora es tiempo de disfrutar la calma que viene después. La vida me enseñó una lección cruel, que la mayor tragedia no siempre es la muerte, sino la verdad que hay detrás de ella. Me enseñó que el peligro más terrible no viene de los desconocidos allá afuera, sino de quienes llevan una máscara perfecta justo dentro del hogar que creímos el más seguro. He aprendido que la traición más cruel no es una puñalada por la espalda, sino un veneno dulce entregado por las mismas personas que uno ama y en quienes confía. Por eso el mensaje que quiero enviar a todos, especialmente a las mujeres, es que siempre confíen en su intuición, en esas pequeñas olas de inquietud, por más leves que parezcan, porque a veces el corazón puede ver verdades que los ojos se niegan a aceptar. Pero por encima de todo, después de atravesar las cenizas de una vida llena de mentiras, entendí que la verdad, por dura que sea, también es una forma de liberación. Me liberó del papel de esposa engañada, de madre desacreditada, y me devolvió a mi verdadero ser, una mujer que puede caer, que puede sufrir, pero que siempre se levantará por sí misma más fuerte y aprenderá a vivir por y para ella misma.